¿Alguna vez te has preguntado cómo terminó la vida de la Virgen María? Aunque conocemos su papel central como la Madre de Jesús, su muerte sigue siendo un misterio que ha fascinado a creyentes y estudiosos por siglos. Algunos dicen que murió como cualquier ser humano, mientras que otros creen que fue llevada directamente al cielo. ¿Qué dice la tradición? ¿Qué nos cuentan los textos bíblicos y apócrifos? En este video vamos a explorar no solo los detalles sobre el final de su vida, sino también 10 datos sorprendentes sobre la Virgen María que quizás nunca habías escuchado. Prepárate para descubrir hechos poco conocidos que te ayudarán a comprender mejor su papel único en la historia de la humanidad. ¿Listo para adentrarte en esta fascinante historia? Acompáñanos y descubre la verdad detrás de una de las figuras más importantes del cristianismo, la juventud de María. El origen de su fe. Para entender cómo murió la Virgen María, primero debemos conocer cómo empezó su vida y cómo se preparó espiritualmente para el papel más importante de la historia, ser la madre de Jesús. María nació en una pequeña aldea de Galilea, posiblemente en Nazaret, en el seno de una familia humilde y profundamente devota. Según la tradición cristiana, sus padres, Joaquín y Ana, la concibieron después de muchos años de oraciones fervientes, lo que llevó a considerar a María como una niña especial, destinada a un propósito divino. Una de las historias más interesantes sobre su juventud proviene de los textos apócrifos, como el Protoevangelio de Santiago. Estos escritos narran que, a una edad muy temprana, María fue ofrecida al servicio de Dios en el templo de Jerusalén. Allí, habría crecido rodeada de oraciones, aprendizaje y contemplación, algo que fortaleció su fe y su carácter. Este detalle, aunque no aparece en los evangelios canónicos, muestra cómo desde niña fue moldeada espiritualmente para aceptar su misión divina. Lo que hace especial esta etapa de su vida es su absoluta entrega a Dios. A pesar de ser una joven común en apariencia, María destacó por su humildad, obediencia y profunda conexión espiritual. Esto la convirtió en la persona ideal para llevar en su vientre al Hijo de Dios. La juventud de María nos enseña que no importa cuán pequeña o insignificante parezca nuestra vida, con fe y devoción podemos ser instrumentos de grandes obras divinas. Es un recordatorio de cómo Dios elige a las personas por su corazón, no por su estatus o posición social. Su elección divina. ¿Por qué fue escogida? ¿Por qué María, entre todas las mujeres, fue escogida para ser la madre del Salvador? Este es un misterio que ha fascinado a los creyentes durante siglos. La elección de María no fue casual. Fue el resultado de un plan divino cuidadosamente trazado, y su carácter, fe y corazón puro jugaron un papel fundamental. En el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel le dice: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Lucas 1:28. Esta frase nos da una pista importante. María estaba llena de gracia, es decir, Dios la había dotado de virtudes únicas desde el principio de su vida. La tradición cristiana enseña que fue preservada del pecado original desde su concepción, un dogma conocido como la Inmaculada Concepción, lo que la hacía completamente pura para recibir a Jesús en su vientre. Además, María demostró una fe y humildad incomparables. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Hijo de Dios, no dudó ni pidió pruebas. Su respuesta fue simple pero poderosa: «Hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Esta disposición total a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendía completamente lo que implicaba, la convirtió en un modelo de obediencia y confianza. Otro aspecto clave es que María representaba a todo el pueblo de Israel. Como descendiente de la casa de David, cumplía las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que el Mesías nacería de esta línea. Pero más allá de su linaje, María también simbolizaba el cumplimiento de las promesas de Dios a la humanidad, que a través de una mujer llegaría la salvación. La elección de María nos enseña que Dios no busca a los más poderosos, ricos o destacados a los ojos del mundo, sino a los humildes y de corazón puro. Su vida es un ejemplo de cómo estar dispuestos a decir sí a Dios puede cambiar no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. La relación entre María y los apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la Virgen María continuó desempeñando un papel importante en la naciente comunidad cristiana.
Aunque los evangelios no ofrecen muchos detalles sobre esta etapa de su vida, otros textos y tradiciones cristianas nos brindan una idea de la relación especial que tuvo con los apóstoles. María como madre espiritual de los discípulos. En el Evangelio de Juan, Jesús desde la cruz le dice a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado. Ahí tienes a tu madre». Juan 19, 26, 27. Este acto simbólico no solo muestra el cuidado de Jesús por María, sino también cómo la entrega como madre espiritual de todos los seguidores de Cristo. Los apóstoles la reconocieron como una figura maternal y de guía, especialmente en momentos de incertidumbre. Su presencia en Pentecostés. En Hechos 1:14, se menciona a María como parte del grupo que oraba unánimemente en el aposento alto mientras esperaban la venida del Espíritu Santo. Su presencia en Pentecostés es significativa, ya que muestra su papel como pilar espiritual de la comunidad cristiana. En ese momento crucial, María no solo estuvo presente, sino que también inspiró con su fe y experiencia a los apóstoles, fortaleciendo la unidad del grupo. El respeto y la veneración de los apóstoles. María era testigo directo de los milagros, las enseñanzas y la misión de Jesús, lo que le daba una autoridad única entre los discípulos. Los apóstoles la honraban no solo por ser la madre de Cristo, sino también por su vida ejemplar de fe, humildad y oración constante. Su testimonio personal del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús era invaluable para la predicación del Evangelio. Tradiciones sobre su convivencia con los apóstoles. Según la tradición, después de Pentecostés, María habría vivido un tiempo junto a los apóstoles, especialmente con Juan, a quien Jesús la encomendó. Algunas historias dicen que viajó con él a Éfeso, donde continuó guiando a la comunidad cristiana en sus primeros pasos. Un modelo de unidad y fe. María no solo fue un vínculo emocional entre los apóstoles, sino también un ejemplo de confianza en Dios. Su fe inquebrantable inspiró a los discípulos a continuar la misión de Jesús a pesar de los desafíos. Su vida mostró que, incluso en medio de la persecución y la incertidumbre, la esperanza en las promesas de Dios es suficiente para avanzar. La Virgen María fue mucho más que la madre de Jesús. Fue también una madre espiritual para los apóstoles y un símbolo de fortaleza y fe para la iglesia primitiva. Su relación con los discípulos es un recordatorio del poder de la unidad y la oración en la misión cristiana. Su papel en la iglesia primitiva. La Virgen María desempeñó un papel fundamental en los primeros años de la iglesia cristiana, sirviendo como una figura de unión, fortaleza y guía espiritual para los seguidores de Cristo. Aunque los evangelios no relatan en detalle su vida después de la ascensión de Jesús, los hechos de los apóstoles y las tradiciones cristianas arrojan luz sobre su influencia en la naciente comunidad de creyentes. María, modelo de fe y perseverancia. María fue el ejemplo perfecto de una fe firme y perseverante. Para los primeros cristianos, ella no era solo la madre de Jesús, sino también un testimonio viviente de lo que significa confiar plenamente en las promesas de Dios. Su vida, marcada por la humildad, la oración y el servicio, se convirtió en un modelo a seguir para los discípulos y las comunidades cristianas que enfrentaban persecución y desafíos constantes. Su rol como unificador. En Hechos 1:14, se describe a María como parte del grupo de discípulos que oraba unánimemente mientras esperaban la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Su presencia no solo les recordaba las enseñanzas de Jesús, sino que también ayudaba a mantener la unidad entre los creyentes. Como madre de Cristo y testigo de su misión, su autoridad espiritual era reconocida por todos. Guía en tiempos de incertidumbre. La muerte y resurrección de Jesús dejaron a los apóstoles con muchas preguntas sobre cómo continuar su misión. En estos momentos de incertidumbre, María jugó un papel crucial. Según la tradición, compartió con ellos historias sobre la infancia de Jesús, sus palabras y su ejemplo de vida, fortaleciendo la fe de los discípulos y dándoles claridad sobre su misión. Un puente entre lo humano y lo divino. María representaba el puente perfecto entre lo humano y lo divino. Ella había experimentado lo que ningún otro ser humano: concebir al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, criarlo,
y luego sufrir su muerte. Esta experiencia la convirtió en una figura única, capaz de conectar a los creyentes con el misterio de la salvación. Tradiciones sobre su vida con los primeros cristianos. Las tradiciones cristianas sugieren que, después de Pentecostés, María continuó viviendo en comunión con los apóstoles, posiblemente en Jerusalén o Éfeso, bajo el cuidado del apóstol Juan. Durante este tiempo se cree que dedicó su vida a la oración y al servicio, mientras alentaba a las comunidades cristianas a mantenerse firmes en su fe. Su legado para la Iglesia María no solo fue una figura activa en la Iglesia primitiva, sino que también dejó un legado espiritual profundo. Su vida y sus palabras inspiraron las primeras devociones marianas, que con el tiempo se convertirían en pilares importantes de la fe cristiana. La Virgen María fue más que la Madre de Jesús. Fue una madre espiritual para la Iglesia primitiva, un modelo de fe inquebrantable y una guía para los seguidores de Cristo. Su vida sigue siendo un recordatorio de que, incluso en medio de las pruebas, la confianza en Dios y la unidad entre los creyentes son claves para cumplir la misión divina. Las dudas y misterios sobre su muerte, la muerte de la Virgen María, ha sido objeto de numerosos debates, tradiciones y especulaciones a lo largo de la historia cristiana. Aunque la Biblia no narra directamente los detalles de su muerte, la tradición y los escritos de los padres de la Iglesia han ofrecido pistas sobre este evento tan significativo en la historia de la fe. 1. La falta de detalles bíblicos. Uno de los misterios más intrigantes sobre María es que los evangelios no mencionan cómo, dónde ni cuándo murió. Después de Pentecostés, su figura desaparece de las Escrituras. Este silencio ha llevado a la formulación de varias teorías basadas en la tradición oral y los textos apócrifos. 2. La tradición de la dormición. En la Iglesia Ortodoxa y algunas comunidades católicas orientales, se sostiene la creencia de que María no murió en el sentido convencional, sino que experimentó la dormición, un estado de descanso pacífico en el que su alma fue llevada al cielo. Según esta tradición, su cuerpo fue preservado de la corrupción, dado que fue el templo que albergó al Hijo de Dios. 3. La Asunción de María. En el catolicismo, el dogma de la Asunción establece que, al final de su vida terrenal, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Este dogma fue declarado oficialmente por el Papa Pío XII en 1950, pero ya era una creencia arraigada en la Iglesia desde los primeros siglos. La Asunción no especifica si María murió antes de ser llevada al cielo, dejando abierto este aspecto como un misterio. 4. Textos apócrifos sobre su muerte. Algunos textos apócrifos, como el Libro de Juan sobre la dormición de María, ofrecen relatos detallados sobre los últimos días de la Virgen. Según estas fuentes, los apóstoles fueron milagrosamente reunidos para estar presentes en su fallecimiento. Este relato enfatiza su importancia en la Iglesia primitiva y cómo su partida fue un evento espiritual significativo. 5. Ubicación de su muerte. Las tradiciones cristianas difieren sobre el lugar donde murió María. Algunas sugieren que vivió sus últimos días en Jerusalén, donde se encuentra la Iglesia de la Dormición. Otras sostienen que murió en Éfeso, bajo el cuidado del apóstol Juan. Ambas tradiciones cuentan con respaldo histórico y arqueológico, pero no hay consenso definitivo. 6. La ausencia de reliquias corporales. Un detalle intrigante sobre la muerte de María es que, a diferencia de otros santos, no existen reliquias de su cuerpo. Esto ha sido interpretado por los creyentes como una evidencia de su asunción. La Iglesia ha considerado esta ausencia como un signo de la especial santidad de María y su lugar único en la historia de la salvación. 7. Su muerte como testimonio de fe. Aunque no se sabe con certeza si María experimentó la muerte física, su partida es vista como un testimonio de fe y esperanza en la resurrección. Representa el cumplimiento de las promesas de Dios y el destino final de todos los creyentes, la unión con Él en la eternidad. Las dudas y misterios sobre la muerte de María no disminuyen su importancia. Al contrario, la elevan como un símbolo de confianza plena en Dios. Para los cristianos, su vida y su transición al cielo son una fuente de consuelo y esperanza.
recordándonos que, al igual que ella, estamos llamados a compartir la gloria eterna con Dios. ¿Realmente fue llevada al cielo en cuerpo y alma? La creencia de que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma es una de las doctrinas más significativas dentro de la tradición cristiana, especialmente en el catolicismo. Este evento, conocido como la Asunción, no solo resalta su singularidad como Madre de Jesús, sino que también plantea profundas reflexiones teológicas sobre el destino final de los creyentes y la redención del cuerpo. La proclamación del dogma de la Asunción. El dogma de la Asunción fue proclamado oficialmente por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, mediante la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. En este documento se declaró como verdad de fe que María, al final de su vida terrenal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Esta proclamación no inventó la creencia, sino que confirmó una tradición ya arraigada en la Iglesia desde los primeros siglos. Raíces bíblicas indirectas. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la Asunción, existen pasajes que se interpretan como prefiguraciones de este evento. Por ejemplo, en el Salmo 132, 8 se lee: «Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y el arca de tu poder». La Iglesia ha interpretado a María como el arca de la alianza, que llevó en su vientre al Hijo de Dios. Además, en Apocalipsis 12, se describe a una mujer vestida de sol, símbolo que muchos identifican con María y su glorificación celestial. La teología detrás de la Asunción. La doctrina de la Asunción se basa en la idea de que María, por ser preservada del pecado original desde su concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción, no estaba sujeta a la corrupción del cuerpo tras la muerte. Su asunción es vista como una participación anticipada en la resurrección prometida a todos los creyentes, reforzando la esperanza en la vida eterna. Testimonios de la tradición cristiana. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia y teólogos han afirmado la glorificación corporal de María. San Juan Damasceno, por ejemplo, escribió: «Era necesario que aquella que llevó en su seno al Creador hecho niño habitara en los atrios divinos». Además, las liturgias orientales celebraban la dormición y la asunción desde los siglos IV y V, lo que evidencia la antigüedad de esta creencia. El simbolismo de la Asunción. La Asunción de María no solo destaca su papel único como Madre de Jesús, sino que también simboliza el destino final de toda la humanidad redimida. Representa la victoria de la gracia sobre el pecado y la muerte, recordando que el cuerpo humano, como templo del Espíritu Santo, tiene un propósito eterno. Diferencias con otras tradiciones cristianas. No todas las denominaciones cristianas aceptan la Asunción como dogma. Mientras que los ortodoxos celebran la dormición de María, sin especificar si fue llevada en cuerpo y alma, la mayoría de las iglesias protestantes no sostienen esta creencia debido a la falta de evidencia bíblica directa. Sin embargo, el tema sigue siendo un punto de reflexión y diálogo ecuménico. La Asunción en la devoción popular. La Asunción de María ha inspirado innumerables obras de arte, himnos y oraciones a lo largo de los siglos. Es celebrada cada 15 de agosto como una de las fiestas marianas más importantes, recordando a los fieles que, como María, también estamos llamados a la gloria celestial. La Asunción de María es más que un dogma, es un recordatorio del destino glorioso que Dios tiene reservado para quienes le son fieles. Al contemplar su elevación al cielo, los creyentes encuentran esperanza y fortaleza para vivir una vida de fe, sabiendo que la muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad en la presencia de Dios. ¿Dónde está el lugar donde murió la Virgen María? El lugar donde murió la Virgen María sigue siendo un tema de debate entre las tradiciones cristianas. Aunque la Biblia no especifica el sitio de su muerte, las tradiciones cristianas han transmitido dos posibles ubicaciones principales: Jerusalén y Éfeso. Ambas tienen significados históricos y espirituales, y cada una cuenta con argumentos basados en la tradición y ciertos indicios históricos. Jerusalén. La tradición de la Iglesia Ortodoxa y Católica Oriental. La tradición más antigua señala que María pasó sus últimos días en Jerusalén, donde vivió cerca del monte Sión,
en la casa que también habría servido de refugio para los primeros cristianos. La Iglesia de la Dormición. Esta iglesia, ubicada en el monte Sión, se erigió en honor al lugar donde, según la tradición, María habría dormido o fallecido antes de ser llevada al cielo. La palabra dormición proviene del griego koimesis, que significa dormir, y refleja la creencia de que María experimentó una muerte pacífica y fue preservada de la corrupción del cuerpo. El jardín de Getsemaní. Otra tradición sostiene que el sepulcro vacío de María se encuentra en Getsemaní, cerca del valle de Cedrón. Según esta creencia, su cuerpo fue trasladado a este lugar después de su muerte, y desde allí ascendió al cielo. La tumba de María, conocida como la tumba de la Virgen, es un sitio venerado por cristianos de todo el mundo. Éfeso. La tradición del cuidado de Juan el Apóstol. Otra tradición señala que María habría vivido sus últimos años en Éfeso, bajo el cuidado del apóstol Juan. Esto se basa en el pasaje del Evangelio de Juan, 19, 26 a 27, en el que Jesús, desde la cruz, encomienda a su madre al cuidado del discípulo amado. La casa de la Virgen María. En el siglo XIX, siguiendo las visiones de la mística alemana Anna Catalina Emmerich, se descubrió una casa cerca de Éfeso que se cree pudo haber sido el hogar de María. Hoy en día, este sitio es un importante lugar de peregrinación para católicos y musulmanes, quienes también veneran a María. Relación con Juan el Apóstol. Según la tradición, Juan predicó en Éfeso y llevó consigo a María para protegerla en un ambiente más seguro, lejos de las persecuciones en Jerusalén. Esto refuerza la posibilidad de que María murió y fue asunta desde esta región. Argumentos históricos y arqueológicos. Aunque ambas ubicaciones cuentan con apoyo histórico y espiritual, ninguna tiene pruebas definitivas. Los arqueólogos han encontrado indicios de veneración temprana tanto en Jerusalén como en Éfeso, lo que sugiere que ambas tradiciones coexistieron desde los primeros siglos del cristianismo. Interpretaciones simbólicas del lugar de su muerte. Independientemente de la ubicación exacta, el lugar donde María murió tiene un significado espiritual más allá de lo geográfico. Su muerte o dormición simboliza la culminación de una vida plenamente entregada a Dios y representa el destino final de todo creyente, estar en comunión eterna con el Señor. Peregrinaciones y devoción. Tanto Jerusalén como Éfeso siguen siendo destinos de peregrinación para millones de fieles. Estas visitas no solo buscan honrar a María, sino también conectarse con su legado y renovar la fe al caminar por los lugares que, según la tradición, estuvieron marcados por su presencia. La incertidumbre sobre el lugar de la muerte de María no disminuye su importancia en la historia de la salvación. Más allá de Jerusalén o Éfeso, lo esencial es el ejemplo que dejó, una vida de humildad, fe y obediencia total a Dios. Su partida al cielo, sin importar desde dónde ocurrió, sigue inspirando a los cristianos a buscar la gloria de Dios y la esperanza de la vida eterna. ¿Qué relación tuvo la Virgen María con los apóstoles después de la muerte de Jesús? Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, la Virgen María continuó desempeñando un papel central en la comunidad cristiana primitiva. Aunque la Biblia menciona a María de manera limitada en este periodo, las tradiciones y los textos apócrifos arrojan luz sobre su relación con los apóstoles, su presencia en momentos clave y su influencia en el desarrollo de la Iglesia naciente. María en el cenáculo. Su presencia en Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:14, menciona que María estuvo entre los discípulos que perseveraban en oración en el cenáculo después de la ascensión de Jesús. Este versículo muestra que ella no solo era parte de la comunidad, sino también una figura espiritual importante para los apóstoles. Pentecostés. María estuvo presente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés, marcando el inicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Su presencia subraya su rol como madre de la Iglesia, apoyando a los apóstoles en su nueva misión. Su relación con Juan el Apóstol. En el Evangelio de Juan, 19:26 a 27, Jesús encomienda a su madre al cuidado del discípulo amado, tradicionalmente identificado como el apóstol Juan. Desde ese momento, Juan tomó a María como su propia madre,
y según la tradición, vivieron juntos. El cuidado de María por Juan. Aunque los textos bíblicos no ofrecen detalles sobre esta relación, se asume que María ofreció apoyo emocional y espiritual a Juan, quien también fue testigo de la pasión de Cristo. La transmisión de enseñanzas. María, como la madre de Jesús, habría compartido con Juan y otros apóstoles sus vivencias y recuerdos de Jesús, consolidando la fe de la comunidad. María como guía espiritual de los apóstoles. En los primeros días del cristianismo, María fue vista como un modelo de fe y obediencia. Su experiencia única como madre del Mesías la convirtió en una figura venerada y respetada por los apóstoles. La consoladora de los apóstoles. Tras la muerte de Jesús, los apóstoles enfrentaron persecuciones y desafíos. Es probable que María haya sido una fuente de consuelo y fortaleza para ellos, recordándoles las promesas de Jesús. Una testigo clave. María era la única persona que estuvo presente desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección. Su testimonio y conocimiento de la vida de Cristo habrían sido cruciales para los apóstoles en la proclamación del Evangelio. Textos apócrifos sobre María y los apóstoles. Algunos textos apócrifos, como el Protoevangelio de Santiago, describen a María como una figura central en la Iglesia primitiva, aunque estos relatos no son reconocidos oficialmente por la Iglesia. Estos textos ofrecen detalles adicionales sobre la relación de María con los apóstoles y su participación en la vida de la comunidad cristiana. Su legado espiritual. María no solo fue una guía para los apóstoles, sino que también dejó un legado espiritual que ha influido en la Iglesia durante siglos. Su obediencia, humildad y fe inquebrantable se convirtieron en virtudes que los apóstoles y la comunidad primitiva buscaron emular. La relación de la Virgen María con los apóstoles tras la muerte de Jesús revela su papel como madre espiritual de la Iglesia. Más allá de su vínculo con Juan, María fue una figura clave en la consolidación de la fe cristiana. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima, guerreros de pavimento.